El primero, en su grandor, no contó con más rivales de altura que la teoría del proceso de racionalización de Weber, de la que la dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno no están nada lejos. Posteriormente, la síntesis de los principales exponentes de la teoría sociológica contemporánea, llevada a cabo por Parsons, y más recientemente la aplicación que efectúa Luhmann de la teoría de sistemas a la teoría sociológica. De hecho, es en su discusión con Luhmann donde Habermas advierte de lleno la imposibilidad de lo que Adorno había pretendido. La teoría de sistemas toma en términos positivos aquello sobre lo que los conservadores de la gran tradición crítica estaban derramando su llanto tras constatar la inanidad de las profecías y las promesas que Marx había fulminado y vertido en el origen. El paradigma de la acción comunicativa se inspira en las corrientes hermenéuticas, fenomenológicas y lingüísticas. En sociología recurre, en lo que a fundamentos se refiere, a los procedimientos reconstructivos de la psicología evolutiva de Piaget y de Kohlberg. Aprovecha sus aportaciones y enlaza con ellas una teoría reconstructiva de la Geltungsbasis der Rede, base de validez del habla. Desde este fundamento se apropia de la teoría de sistemas, pues en la descripción de los rasgos del Verwalteten Welt habían estado muy de acuerdo el planteamiento sistemático y la tradición crítica, y pretende enfrentarse integrándola a toda la teoría sociológica contemporánea. La inclusión del problema de la racionalidad en el seno mismo de las ciencias sociales conserva, y en ello insiste una y otra vez Habermas, lo más genuino de las preocupaciones de la filosofía. Ahora, eso sí, en una división no excluyente del trabajo con las ciencias sociales. En lo que sigue voy a tratar de señalar algunos de los momentos más importantes de esa evolución, limitándome en la medida de lo posible a los temas tocados en los escritos recogidos en este volumen. ¿Para qué aún filosofía? Señala Habermas que la gran filosofía parece llegar a su término tras la muerte de Marx. Por lo menos, este la pone ante la necesidad de una realización que significa su supresión. Marx está tan convencido del núcleo de verdad de la filosofía de Hegel que lo que irrita de ella son las divergencias negadas por Hegel entre razón y realidad. La exigencia de superación de esas divergencias lleva implícita la exigencia de la superación del medio ambiente en el que había sido posible su justificación, la forma de la conciencia filosófica. Es decir, se pone a la filosofía ante la exigencia de su autosuperación práctica. Los fundamentos de su teoría crítica los ve Marx en una supuesta apropiación materialista de la lógica de Hegel, o en un enfrentamiento de la sociedad con sus propios ideales. Dejemos por ahora la idea de una apropiación materialista de la filosofía de Hegel, pues esta es precisamente la línea en la que fracasa la tradición dialéctica,
por lo que se refiere al enfrentamiento crítico de la sociedad con sus propios ideales. Esto hoy ya no es posible sin más, pues esos ideales no son ya ingredientes de las ciencias sociales, sino ideales en disolución. Por otro lado, las corrientes más productivas de la actualidad, racionalismo crítico, constructivismo, teoría crítica, han roto, señala Habermas, con las pretensiones de fundamentación última. No parece posible ya una filosofía sistemática, ni tenemos además en cuenta que este destino de la gran filosofía parece hacerse extensivo también hoy al gran filósofo. Figura en trance de extinción. Cabe preguntarse, ¿para qué aún filosofía? Pues una filosofía que toma conciencia de los cambios estructurales que han tenido lugar en su seno y en sus relaciones con la ciencia y la sociedad, no puede seguir extendiéndose ya como filosofía, solo puede extenderse como crítica de la Ursprungsphilosophie, como crítica de la pretensión de totalidad del pensamiento metafísico, como crítica de la concepción tradicional de las relaciones entre la teoría y la práctica, como autocrítica del elitismo que caracteriza a la tradición filosófica. En esta perspectiva de filosofía podría entenderse como el elemento reflexivo de la actividad social, pero surgen las dudas de si todo ello no quedará en un ejercicio vacío, ya que la filosofía, para entenderse como crítica, tiene que apoyarse en los supuestos de una tradición filosófica que ya no puede justificar sistemáticamente. Y ciertamente que la filosofía, en tanto que crítica, desde mediados del siglo pasado, ha vivido parasitariamente de una tradición que no podía justificar, pero sigue siendo imprescindible, ya que mientras tanto parece que se ha abierto al movimiento del pensamiento filosófico una nueva dimensión, la de una crítica material de la ciencia. Esta crítica seguirá dos líneas. Primera, la de una crítica de la reducción de la teoría del conocimiento a teoría de la ciencia, reducción que implica la reducción de la razón a razón científica, o, si se quiere, la contracción del ámbito de lo racionalmente justificado al ámbito de lo científico. Esta reducción empieza no haciendo justicia a la práctica de la investigación en las ciencias sociales e históricas, cuyo objeto es poner a disposición un conocimiento orientador de la acción, el tipo de conocimiento que necesitaríamos precisamente hoy para una reacción racional de la singular fuerza productiva que representan la ciencia y la técnica científica. Segunda, la de la crítica de los mecanismos de reacción tecnocráticos que justifica el cientifismo, excluyendo la existencia de procedimientos racionales para una discusión de las cuestiones prácticas, es decir, una crítica de la negación de que las cuestiones prácticas sean racionalmente decidibles, pues con esa negación los problemas centrales del desarrollo social se ven excluidos de la discusión racional. En este sentido, la función de la filosofía la ve Habermas en una crítica de la autocomprensión objetiva de la ciencia, en una crítica de los fundamentos de las ciencias sociales y sobre todo en aclarar la dimensión en la que la lógica de la ciencia y del desarrollo científico técnico
muestran su conexión con la lógica de la comunicación, con la lógica de la discusión práctica y de las decisiones colectivas. Esta crítica tendría que ser a la vez teoría de la ciencia y filosofía práctica. ¿Cuál es, pues, esa dimensión en que muestran su conexión la lógica de la ciencia y del progreso científico y la lógica de la comunicación, en la que puede ser posible una lógica de la ciencia que sea a la vez filosofía práctica, o una teoría del conocimiento que sea a la vez teoría de una sociedad fundamentalmente caracterizada por el progreso científico y técnico, o una filosofía no cientifista de la ciencia? El artículo sobre Nietzsche apunta en la dirección de una primera respuesta. Está escrito el mismo año en que se publica Conocimiento e Interés, obra en la que la tentativa de respuesta se salda con un notable fracaso. Antes de entrar en los temas centrales de esa obra, nos vamos a detener en algunas de las ideas de este escrito sobre Nietzsche. Las ciencias rompen irreversiblemente con el tipo de unidad de teoría y orientación de la acción que nos proporcionan la metafísica. Nietzsche, señala Habermas, no quiere desprenderse de la pretensión de la metafísica de decir al mismo tiempo lo que es y lo que debe ser, pero la considera irrealizable en términos filosóficos. Las ciencias, al romper con esa unidad, han sometido a las orientaciones de la acción a un progresivo proceso de desvalorización. La idea de Nietzsche es precisamente la de volver a obtener, por medio de una reflexión sobre el nihilismo, un terreno en el que sea posible un conocimiento no desvinculado de la orientación de la acción. Nietzsche fue el primero en darse cuenta de que las normas del conocimiento no son en principio independientes de la acción, de que existe una conexión entre conocimiento e interés. Tenemos aquí, a juicio de Habermas, el planteamiento de una teoría no convencional del conocimiento que merece una investigación sistemática. Para realizar su intento, es otra idea de Habermas, Nietzsche tenía que haber pasado por detrás de la autocomprensión de la ciencia para entender el conocimiento científico mismo, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, a partir de su conexión inalienable con la práctica. Eso era lo que había iniciado en Verdad y Mentira en sentido extramoral. Nietzsche abandona esa línea inmediatamente después y la sustituye por la exigencia a las ciencias históricas, en las que Nietzsche se ve todavía una conexión entre conocimiento e interés que la cientificación de esas ciencias pone en peligro de desnudarse de la cientificidad, pero tal exigencia no conduce a ninguna parte. De hecho, Nietzsche vuelve a retomar a partir de los años 70 del siglo pasado la línea iniciada en Verdad y Mentira en sentido extramoral, como crítica de la autocomprensión objetivista de las ciencias. Con su análisis del carácter instrumental de la función simbólica en sus dos vertientes de proyección de fantasías sustitutivas de la realización de deseos y la proyección de esquemas con vistas a la dominación de la naturaleza del entorno, Nietzsche nos pone en ese escrito ante la tarea de una revisión en términos de lógica del lenguaje, de la crítica trascendental
de la conciencia de Kant. La tarea consiste en una reconstrucción empírica de los trascendentales. Este sentido de empírico no puede ser pensado a su vez bajo categorías que otra vez nos remitan a las condiciones empíricas de mantenimiento y crecimiento del Gut und Subjekt, condiciones que encuentran su expresión en las valoraciones trascendentales, pues subyacen en la proyección de esquemas. Este sentido de empírico ha de dilucidarse a nivel metateórico. La conclusión que extrae Nietzsche de la idea de que a los esquemas lingüísticos, con sus reglas gramaticales de apropiación de la realidad y de proyección de fantasías sustitutivas de la realización de deseos, le subyacen valoraciones, intereses trascendentales, es que si ello es así, no tiene sentido hablar de conocimiento posible, de juicios que sean objetivamente verdaderos. Solo podría seguirse hablando de interpretaciones válidas desde la perspectiva del interés, afecto. Acaba diciendo Nietzsche que prime en cada caso interés que tiene un papel determinante en la constitución del esquema de interpretación. Ahora bien, de la destrucción del concepto contemplativo de verdad y de la destrucción de la apariencia objetivista del conocimiento, no tiene por qué seguirse, señala Habermas, una conclusión. Esa conclusión, las condiciones trascendentales pueden seguir siendo consideradas en el sentido de Kant como condiciones de objetividad posible del conocimiento. Lo que sí hay que abandonar, y esto es lo único que para Habermas añade Nietzsche sobre Kant, es la pretensión absoluta que se arrogaría un conocimiento de la naturaleza que supusiera que ésta aparece objetivizada de forma necesaria bajo las formas de la intuición y las categorías del entendimiento, pues ya no es posible una deducción trascendental de las categorías en el sentido de Kant. El sistema de conceptos con los que aprendemos el mundo se ha formado contingentemente en un proceso histórico de formación de la especie. Con esto, al no poder contar ya con un principio supremo de todos los juicios sintéticos a priori, la problemática de Kant se nos escinde en un pragmatismo de orientación trascendental, por un lado, desde el que se puede abordar la temática de la constitución y la objetivización de la experiencia, y por el otro lado, en la cuestión de la verdad de los enunciados. Y he aquí el problema planteado en unos términos en los que Habermas no volverá a abordarlos hasta teorías de la verdad. Aquí orienta sus esfuerzos en otra dirección. Nietzsche, al encontrarse con un pragmatismo de orientación trascendental por un lado y secretamente afecto al concepto de verdad de la tradición metafísica por el otro, con lo único con que quiere seguir contando es con la universalidad compartida de la apariencia perspectivista como tal. En esto consiste su crítica nihilista del conocimiento. Punto.